El objetivo de la cátedra fundamentalmente es desarrollar todo el contenido teórico y práctico que tiene que ver con el diálogo social, con la negociación colectiva, y por lo que yo he podido ver en las jornadas celebradas anteriormente, en el seminario celebrado anteriormente, y en el acuerdo de creación de la cátedra, en el compromiso que se asumió por parte de la universidad al crear esta cátedra, no se trata solo de mantenerlo en un plano académico, en un plano interno de la facultad, sino de darle una dimensión externa, pues con la presencia de sectores tanto públicos como privados que tengan que ver con esta negociación colectiva, con este diálogo social. Por ahora, este es el segundo seminario que se llama Nuevos retos y temas de actualidad, en el que ustedes van a poder escuchar hoy y mañana a ponentes destacados de la Universidad Española que van a dar su punto de vista sobre recientes reformas laborales y sobre aspectos relevantes en el diálogo social, especialmente también en la igualdad y en la diversidad en relación al diálogo social, cosa que me parece también muy interesante. Yo quiero tener un reconocimiento especial al área de derecho laboral por asumir estas responsabilidades y en particular a la profesora doctora doña Carmen Esteves, que es la directora de la cátedra actualmente, que es ser la directora de la cátedra lo que implica es velar por el cumplimiento del contenido de la cátedra y trabajar muchísimo sin otro reconocimiento que el que estemos aquí hoy asistiendo a esta jornada. Es un esfuerzo muy grande organizar este tipo de jornadas, este tipo de seminarios, este tipo de tener esta presencia de muchas personas que vienen de fuera para ayudar a nuestra formación y a nuestro mejor desarrollo y conocimiento, y hay que reconocer a las personas que lo organizan, porque implica una labor personal con una serie de sacrificios que a veces no se ven evidentemente a simple vista. Así que yo le doy las gracias por traer a nuestra facultad este tipo de acciones que son enriquecedoras para todos. Y a todos ustedes, pues les voy a dar el ánimo para que sigan estudiando derecho laboral y las demás disciplinas también, y que aprovechen especialmente estos 2 días que tienen, pues donde vienen personas expertas en la materia y que pueden pues sacar ustedes mayor conocimiento y mayor formación. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora a la directora de la cátedra, doña Carmen Esteves. Pues hola, buenos días, feliz lunes, feliz semana como siempre. Es un placer tenerlos aquí y me sumo a la bienvenida de la profesora Rodríguez Famón, de la señora decana, y sobre todo me sumo al agradecimiento. Pues les doy las gracias sinceras y sentidas a quienes están enfrente, estupendos y estupendas alumnos, colegas de dentro y de fuera de la universidad, a la viceconsejera y al director general que han sacado tiempo en su apretada agenda para visitarnos y acompañarnos en esta inauguración, y fundamentalmente a quienes me acompañan en esta mesa, los profesores Cruz Vialón y Bailos Grau, bueno, que son dos puntales en el laboralismo y de los que vamos a aprender mucho. Les agradezco sobre todo su generosidad y la amabilidad y la gentileza con la que desde el primer momento pues mostraron su disposición para venir. Bien, la cátedra cuando se puso en marcha hace meses ya, en abril, cuando fue su acto de presentación en abril de este año, bueno, se presentaba con un proyecto ilusionante en el que estaban implicados, se implicaron pues personas, instituciones y organismos diversos a los que en su momento le di las gracias y las vuelvo a reiterar. Pretendía la cátedra y sigue pretendiendo, aspira a ser un espacio, un foro de debate, de reflexión, de estudio en torno a la negociación colectiva y el diálogo social. En momentos tan convulsos como los que vivimos dentro y fuera de nuestro país, creo que es obvio que la negociación y el diálogo son imprescindibles, son piezas esenciales para contribuir a consensos y acuerdos
que son el sustento sólido sobre el que cimentar las buenas decisiones que deben adoptarse en todos los sentidos. La cátedra de negociación colectiva y diálogo social cumple un papel coadyuvante en este propósito, obviamente, desde la perspectiva del mundo del trabajo en el que nos movemos, y ha organizado y pretende seguir organizando actividades formativas. Intentamos diseñar para el próximo año una actividad formativa online, pero hoy, bueno, aunque estaba invitado el público en general interesado, pues me parece que es un regalo que se merece nuestro alumnado el poder asistir y el darle facilidades también para asistir, oír, escuchar a auténticos expertos en temas de negociación colectiva y diálogo social. Se trata, estas dos, el diálogo social y la negociación colectiva, de herramientas imprescindibles en un mundo tan cambiante como el mundo del trabajo, con la digitalización, con retos nuevos en torno al impacto medioambiental, a la globalización, a nuevas realidades, nuevas formas de trabajar, cómo incorporar el trabajo de los cuidados al mundo del trabajo, al empleo regularizado, por lo menos cómo ponerlos en valor. El diseño de esta actividad, pues, de este segundo seminario, intenta contribuir a todo esto y, bueno, en 2 sesiones vamos a analizar nuevos temas, nuevos retos, y lo que toca ahora, pues, obviamente es escuchar, aprender y pensar, y, bueno, pues, espero que les resulte provechosa esta presencia, esta asistencia y esta participación aquí. Muchas gracias de nuevo. Tiene la palabra ahora el director general de Trabajo, don José Ramón Rodríguez, que también nos dirigirá unas palabras. Buenos días a todos. Ante todo, agradecer la presencia de todos aquí y a la cátedra el habernos invitado a este seminario. Todos supongo que tienen relación con el derecho laboral, y ya les digo yo que el derecho laboral, yo llevo 13 años dedicándome al derecho laboral y es uno de los que más se actualiza, por no decir que está en constante actualización, con lo cual es una materia que siempre les va a requerir que se actualicen. Lo que están aprendiendo hoy seguramente dentro de un año habrá cambiado, yo lo siento por lo que les toca. Y lo que es en cuanto al diálogo social, sí que es verdad que desde la Dirección General de Trabajo llevamos el diálogo social. Y el diálogo social no es solo, no tengan el pensamiento de que el diálogo social es que se sientan las partes a discutir del salario solamente. El salario es uno de los puntos, evidentemente. Pero tal y como decía antes Carmen, pues hoy día tanto lo que es el tema de las nuevas tecnologías, el tema de la conciliación, son todos aspectos que hay que tratar en ese diálogo social. No basta solo con hablar de lo que es el salario, hay que ampliar mucho más, con lo cual, evidentemente, ese diálogo social se hace más complicado, pero a la vez es necesario que tratemos todos esos temas porque conforman parte del derecho de los trabajadores. Entonces es fundamental que todo lo que vais a ver en este seminario estos 2 días son temas que van a ir luego siempre a diálogo social. Y nada, espero que disfruten mucho del seminario y muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora viceconsejera de Empleo, doña Isabel León Villalobos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y la verdad que quería agradecer también a todos los que van a hacer posible el desarrollo de este seminario, a los ponentes, moderadores y a todos los estudiantes presentes y demás compañeros. Sin duda este seminario es una oportunidad para impulsar el conocimiento, la formación y la investigación en torno a la negociación colectiva en los diferentes ámbitos y niveles del diálogo social, así como también su impacto y sus efectos. Es importante ordenar e intercambiar experiencias y buenas prácticas y acercarlas al mundo universitario.
Quisiera hacer un reconocimiento histórico a la negociación colectiva en Canarias. Desde el año 1991 se firmaron los primeros acuerdos de concertación social y ya vamos por los 7º, que están a punto de cerrarse, y abrir los 8º también para el próximo año. Con lo cual, la Administración, conjuntamente con los agentes económicos y sociales, han sido capaces de construir el consenso necesario para solventar innumerables situaciones, como comentaba Carmen y el director, en beneficio de nuestra sociedad. Lo han hecho en situaciones muy difíciles de crisis económicas, como la que hemos sufrido y como las que estamos sufriendo en estos momentos con nuestro entorno, y también en épocas de expansión económica y crecimiento. La negociación colectiva es un derecho fundamental, firmemente sustentado en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y reafirmado en su declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo que la organización adoptó en el año 1998. Nuestro Real Decreto Legislativo 2/2015 del 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, recoge su título 3 a la negociación colectiva y a los convenios colectivos. Este fue redactado teniendo en cuenta diversos preceptos de la Constitución española, tales como el artículo 7, donde se le reconoce a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales como una de las bases de nuestro sistema político, económico y social, o el artículo 37.2, donde se afirma que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios. Debe reconocerse, pues, que desde la aprobación de la Constitución y del Estatuto de los Trabajadores, nuestros interlocutores sociales, las organizaciones empresariales y sindicales, han contribuido decisivamente a la consolidación y desarrollo del Estado social y democrático de nuestro derecho en el país. Por lo tanto, podemos afirmar que se han producido avances y mejoras notables en nuestro mercado de trabajo y en nuestro sistema de relaciones laborales en todos estos años, y que buena parte de la responsabilidad le corresponde al ejercicio que la autonomía colectiva por parte de todos los interlocutores sociales y a la propia negociación colectiva. A lo largo de estos años podemos decir que ha premiado el buen talante que ha permitido llegar a consensos tripartitos y que será lo que permita llegar a futuros acuerdos en esta realidad cambiante. Con lo cual los animo a todos a continuar en esta senda y como decían, a esta cambiante normativa que tenemos en el derecho laboral. Muchas gracias a todos. Pues con estas intervenciones declaramos la apertura de este segundo seminario y les deseamos que sea de su interés, de su agrado y que sea que mantenga una participación tan notoria durante los 2 días que estaban previstos para su desarrollo. Muchas gracias. Se quedan de la mesa, ¿no? Tú los presentas. Por ausencia, por razones de salud de don Jerónimo Saavedra, a quien le rogamos disculpen, pues me encargo de presentar a don Jesús Cruz Villalón en la primera de las ponencias, como habrán visto, diálogo social. Saben que la contratación laboral en la reforma del Real Decreto Ley 32/21 es producto precisamente del diálogo social, y vamos a empezar pues con una para nosotros, de las personas a las que siempre hemos expresado nuestra personal admiración y con quien siempre, para mí es una referencia personal. He utilizado durante muchos años en lo que era antes la licenciatura, su compendio de Derecho del Trabajo de Editorial Tecnos. Es catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla, antes lo fue en las universidades de Cádiz y de Valladolid. Me pedía que contase el 10% de lo que hay en un currículum vitae extensísimo. Ha sido miembro del Consejo Económico y Social de nuestro país en España y ha sido investigador en multitud de proyectos, ha dirigido una cantidad espectacular de proyectos de investigación, ha estado muy involucrado en el mundo de los acuerdos extrajudiciales como miembro del Colegio de Árbitros del Sistema Interconfederal de Mediación y Arbitraje, además dictando laudos por bloqueos en procesos de negociación colectiva, miembro además del Colegio de Árbitros del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, también con laudos a resultas de bloqueos en procesos de negociación colectiva, miembro del
No estoy ni en el 1%, les prometo que lo que puede ser esto. Miembro de la Comisión de Expertos para la Estrategia sobre Competitividad de Andalucía y el Modelo de Concertación, decano de la Facultad de la Universidad de Cádiz y director del Departamento del Derecho del Trabajo de aquella universidad y de la de Sevilla, y además autor de más de 200, esta información que he extraído de Internet seguro que está desfasada y son muchas más, publicaciones científicas de su especialidad. Les destacaba su compendio de Derecho del Trabajo que utilizábamos en la licenciatura hasta que apareció el grado en nuestra facultad, y miembro de consejos de dirección de multitud de revistas científicas en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad social, por lo tanto, una autoridad de primer nivel en la materia sobre la que les va a hablar, que insisto es precisamente la contratación laboral a raíz de la reforma del Real Decreto Ley 32/2021. Les dejo con el profesor don Jesús Cruz Villalón. Pues, ¿se oye? Bien. Buenos días a todos. Ustedes muchas gracias por la presentación. Yo creo que excesiva, porque lo único que manifiesta es que uno ya lleva muchos años dedicado a esto y el paso del tiempo pues da resultados cuantitativos distintos que sean buenos desde el punto de vista cualitativo. Y especialmente mi agradecimiento a Carmen Esteves por haberme invitado a estar con ustedes aquí en estas jornadas organizadas por la Cátedra de Negociación Colectiva y Diálogo Social, con una respuesta tan apabullante que uno últimamente no se encuentra tantos alumnos en el aula. Yo suelo tener muchos menos, a pesar de que les digo que en ocasiones los tengo como cautivos porque les digo que la asistencia es obligatoria, y sin embargo pues es una satisfacción ver aquí tanta gente y que uno pueda aportarles algo. Se me ha pedido precisamente que hable de lo que ha supuesto la reforma laboral de diciembre del 21 en materia de contratación laboral, especialmente en materia de contratación temporal, que, como se acaba de decir, es resultado de un proceso de concertación social, y entonces enmarca con todo su sentido dentro de las actividades de esta cátedra, y casi que diría se me atribuye la encomienda de atender a lo que se ha convertido en el contenido estrella de esa reforma de 2021 que entró en vigor en materia de contratación allá por abril del 22, por tanto apenas lleva un año y medio de puesta en práctica, y los resultados pues son claramente exitosos. Hay que tomar como referente de partida que una de las lacras más significativas que ha tenido nuestro sistema laboral desde hace ya casi 50 años es el de tener unas muy altas tasas de temporalidad que han llegado durante ciertos periodos a superar el 33%, es decir, uno de cada 3 trabajadores se encontraba prestando servicios a tiempo parcial. Y eso había provocado una especie de cultura de la temporalidad, de modo que las empresas entendían que nadie podía comenzar a incorporarse a trabajar si no era previamente con esta situación bastante confusa del becario y posteriormente con un contrato temporal, y no es sino al cabo de 3 o 4 años de estar trabajando que podía aspirar a tener la condición de trabajador fijo. Pues bien, esa situación llega un momento en que es valorada de manera bastante consensuada como muy negativa, porque no solamente es que sitúa al trabajador en una situación de enorme inseguridad, porque no saben cuánto tiempo puede continuar trabajando en esa empresa y tener los ingresos suficientes de subsistencia para los que se trabaja, sino que eso repercute en muchos otros aspectos de las relaciones laborales, como es la resistencia o el miedo del trabajador a reclamar, el hecho de que quiera sé que no, aunque la ley no lo diga lo contrario, se le retribuía peor, los trabajadores a tiempo parcial
soportan más las necesidades de flexibilidad de la empresa y se produce un reparto desigual de esta respecto de los trabajadores a tiempo completo e incluso, digamos, acaba teniendo repercusión fuera del mundo del trabajo, porque claro, un banco le dice, usted tiene un contrato a tiempo parcial, ¿cómo viene usted a que yo le dé una hipoteca para comprarse un piso? Espera tener un trabajo a tiempo completo y espérese también, no se le ocurra la idea loca de tener hijos, porque su situación es de inestabilidad completa. Se empiezan a adoptar medidas para corregir este panorama a partir de principio de la década de los años 90, pero con un fenómeno que yo, digamos, lo resumiría diciendo que a pesar de que se cerraban determinadas puertas a la contratación temporal, después entraba esa contratación temporal por las ventanas. Y el resultado era que no bajaba la contratación temporal. Todos estos antecedentes son importantes referirlos para poder hacer una valoración justa del balance de resultados de esta reforma laboral. En términos tales que en estos momentos, si les decía que llegamos al 33% de tasa de temporalidad, en estos momentos en el sector privado tenemos tasas que se sitúan en torno al 14%, que vienen a ser coincidentes con lo que es la media europea. ¿Qué es lo que ha hecho la reforma para lograr estos resultados? Primero, ha establecido una regulación que manda un mensaje importante, que es el de que aquí se debe acabar con la cultura de la temporalidad y esto ha calado en gran medida en las empresas. A las empresas se les ha mandado el mensaje de que no le tengan miedo a la contratación indefinida, que no es ningún ogro, que es gestionable para las empresas. Si usted necesita un trabajador de manera permanente para ocupar un puesto de trabajo que es continuado en el tiempo, pues es lógico que lo contrate por tiempo indefinido. Después eso, ¿cómo se materializa en reglas concretas jurídicas? Pues primero fortaleciendo la presunción de que frente a la dualidad entre contrato temporal y contrato de trabajador fijo, se presume que debe realizarse con carácter general la contratación por tiempo indefinido como fijo, y solo excepcionalmente se admiten las formas de contratación temporal por causas tasadas y bien delimitadas de carácter productivo, de carácter organizativo o de naturaleza formativa. Que en particular, a la vista del carácter estacional de mucha de nuestra producción, por ejemplo la de carácter turístico es emblemática a estos efectos, pues se revaloriza mucho y se fomenta mucho una modalidad que es muy genuina nuestra, como es el contrato fijo discontinuo. E incluso se crean figuras intermedias que están a medio camino entre la fijeza y la temporalidad, con la pretensión de que esas funcionen también como instrumento de alargamiento de la duración de los contratos de trabajo. En lo concreto, ¿qué es lo que se hace? Por lo primero que se hace es que nosotros teníamos dos grandes contratos de duración determinada, dos grandes contratos temporales. El llamado contrato para obra o servicio determinado, la necesidad de que la empresa debe tener por razones productivas la ejecución de una obra o la prestación de un servicio, y el contrato eventual también en función de una mayor cantidad de la actividad que habitualmente tiene la empresa, y esa mayor cantidad productiva lleva a una mayor cantidad de empleo. Pues bien, lo que viene a hacer la reforma es eliminar la modalidad del contrato para obra o servicio determinado, si quieren dicho de otro modo, fusionar los dos contratos, el eventual y el antiguo de obra o servicio determinado, en una nueva modalidad de contrato por circunstancias de la producción. Pero sobre todo, atajar las situaciones que eran donde se detectaban como más abusivas y fraudulentas de contratación temporal por la vía del contrato para obra o servicio determinado. Es cierto que después eso, en términos técnicos, plantea multitud de dificultades, porque no es una eliminación
brusca y total, absoluta, de la contracción temporal por necesidad de que la empresa ejecute una obra o servicio determinado. Pongo un ejemplo. Un hotel, por razón del deterioro que sufre en sus habitaciones, necesita llevar a cabo una pintura generalizada de las habitaciones. Entonces, pues, necesita contratar trabajadores para que efectúen esa pintura, que naturalmente una vez que se han hecho todas las remodelaciones de las habitaciones, pues ya no las necesita. ¿Esto es ejecutar una obra? Sí. ¿Puede contratar temporalmente? Sí, pero lo tiene que justificar. No puede decir una obra genérica. Usted tiene que determinar la causa productiva que justifica esa contratación a través de circunstancias de la producción. Y sobre todo, lo que ataja era una fórmula de que esa realización especial de una tarea se realizaba y se sigue realizando en muchas ocasiones a través de la externalización a terceras empresas. Es decir, el hotel no se dedica a la pintura, acude a una empresa especializada en pintura y contrata por vía de la celebración de un contrato civil mercantil, o si es una administración pública de carácter administrativo, a esa empresa especializada para que realice la contrata. Pues bien, lo que hace sobre todo la reforma es decir, cuidado, que detrás de esas contratas civiles, mercantiles o administrativas, en muchas ocasiones la actividad de la empresa, el hotel, que llamaríamos la empresa principal, es constante y estable en el tiempo. Y usted, bajo la excusa de la contrata, lo que no puede es contratar a esta persona a través de un contrato temporal. Me voy a otra situación, también dentro de un hotel, que éste decide acudir a una empresa de limpieza para realizar la tarea diaria de arreglo de todas las habitaciones del hotel. Y contrata a esa empresa, que a su vez contrata camareras de piso para que lleven a cabo esta tarea. Y usted, si esto ya no es la pintura excepcional que usted hace hoy y a lo mejor no vuelve a hacer hasta dentro de 10 años, sino que lo necesita de manera continuada y permanente en el tiempo, usted no puede realizar un contrato temporal. Usted tiene entonces que realizar un contrato por tiempo indefinido. Más aún, todo esto, cuando la causa está reconducida a una justificación temporal, va centrado en ese otro contrato que sí pervive, que es el que les he dicho que se denomina como contrato por circunstancias de la producción. Ahí, en gran medida, como la reforma es resultado de la concertación social, y era muy difícil llegar a un equilibrio de entendimiento y de intereses entre las organizaciones sindicales y empresariales, al final la definición del supuesto de hecho que justifica esta contratación temporal es muy tortuosa. Es decir, que basta leerla para ver que las organizaciones sindicales y empresariales sufrieron la gota gorda y ahora nos corresponde a nosotros sufrir la gota gorda interpretando qué significa esto. Cuando dice que se puede contratar por esta vía temporal de circunstancias de la producción, allí donde se produzca un incremento ocasional e imprevisible de la actividad y oscilaciones que, aun tratándose de actividad normal de la empresa, genera un desajuste temporal entre el empleo estable y el que se requiere, siempre que no se respondan a los supuestos de los fijos discontinuos. Es que estoy seguro que no han tenido ustedes capacidad de coger todas las frases que muchas veces utilizan categorías casi de carácter empresarial o económica y no son muy jurídicas. Posiblemente se hubiera podido simplificar mucho y decir, mire usted, allí donde usted tiene un incremento de necesidad de empleo de carácter temporal que no puede atender con trabajadores estables contratados por tiempo indefinido, puede contratar temporalmente. Al fin y al cabo es esto lo que dice, que es mucho más sencillo y comprensible para el ciudadano medio, pero han hecho esta interpretación, esta redacción que nos puede dar algún problema.
como, digamos, dique de contención absoluto para que, digamos, estas definiciones que son objetivas, pero que pueden provocar discusiones, no sobrepasen el uso excesivo de la contratación temporal, pone un límite temporal. Este contrato, por circunstancias de la producción, no puede superar en ningún caso los 6 meses. 6 meses que pueden ser ampliables hasta 12 meses a través de la negociación colectiva sectorial. Un convenio colectivo sectorial puede decir, en este sector de actividad esto es más necesario, permítanme ustedes llevarlo a cabo. Y sí, pero el tope es de 12 meses. Si tenemos en cuenta que el antiguo contrato para obra o servicio determinado tenía un tope de 3 años, ampliable por la negociación colectiva hasta 4, comparar 3 o 4 años con 6 meses o 12 meses, también es reconducir la contratación temporal a situaciones de actuación claramente conectadas con necesidades temporales, presumiendo que si usted supera este plazo de los 6 meses o del año, pues esto debe ser de carácter permanente. Pero también incluso decir, bueno, pero ¿y si es de carácter temporal? ¿No puedo celebrar un contrato temporal y me lo tengo que comer con papas este trabajador de por vida? No, mire usted, el sistema jurídico español es un puzzle que tiene muchas piezas. Lo que le estoy diciendo es que esta pieza no la puede utilizar, pero puede utilizar otra. Usted contratará a esta persona por tiempo indefinido, que se le agota la necesidad de empleo al cabo de los 2 años. Pues mire usted, lo despide objetivamente, con un despido que va a tener el carácter de procedente declarado sin lugar a dudas por el juez correspondiente. Deberá sí abonar una indemnización, pero no es una indemnización desmesurada, porque viene a ser de 20 días de salario por año de antigüedad. Luego, si ese trabajador tenía 2 años, pues lo que le tiene que abonar son solamente 4 años. Por añadidura, refuerza un mecanismo que ya existía, pero que tenía alguna debilidad, cuál era la de que se convierte en por tiempo indefinido la celebración de contratos temporales por circunstancias de la producción sucesiva. Si usted encadena varios contratos temporales, superando los 18 meses en un periodo de 24, ese trabajador se ha convertido en por tiempo indefinido. Antes el periodo era más prolongado, era de 24 meses dentro de 36. Ahora incluso hay otra vía en la que también, digamos, se cierra la ventana, porque cuando se había establecido este mecanismo de impedir el encadenamiento de contratos de un mismo cotrabajador, la empresa en ocasiones lo que hacía era, bueno, pues hago contratos sucesivos de diversos trabajadores, ninguno de ellos supera los 18 meses, porque a ese mismo puesto voy encadenando trabajadores diferentes. Pues ahora se dice, bueno, mire usted, también si un mismo puesto de trabajo es ocupado sucesivamente por distintos trabajadores, pero superando cada uno, todos ellos en conjunto los 18 meses, también se produce el proceso de conversión. No me detengo mucho, prácticamente nada, en la otra fórmula admitida por la legislación, el contrato temporal por sustitución, que viene a reemplazar el antiguo contrato temporal de interinidad. No me detengo mucho por cuanto que el número de contratos que se celebran como sustitución en el conjunto de la contratación es bastante reducido, viene a ser del orden del 5%. Segundo, porque está muy claro para lo que usted puede contratar por sustitución.
una persona que se pone enferma y tiene reserva de puesto de trabajo, una persona que por conciliación reduce jornada y para sustituir la reducción de jornada contrata por sustitución, la apertura de un proceso de cobertura de una vacante que se ha producido, por ejemplo, por jubilación de un trabajador, mientras que se cubre o no se cubre esa vacante, para sustituir la actividad profesional de un autónomo que se da de baja, que tiene la situación de embarazo correspondiente que le impide trabajar. Son casos tan predeterminados y tan coherentes que todo el mundo coincide en que aquí no hay problemas de fraude en la contratación temporal. Y por eso la regulación es muy similar a la precedente. Y paso a la otra de las fórmulas estrella, la del llamado fijo discontinuo. Del fijo discontinuo se han dicho muchas cosas. Es una modalidad que sorprende que teniendo tantísima tradición entre nosotros, porque es desde hace muchas décadas que la tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, para algunos es como el descubrimiento de que esto se introduce como novedad por parte de la reforma del 21. No es cierto. Lo que hace la reforma es intentar sacarle todo el partido posible para conformar una variante del contrato fijo de la empresa, por lo que no cabe duda es que esa persona está contratada como fija en la empresa. Tiene, es verdad, periodos cíclicos de actividad y de inactividad, pero esto es fisiológico en el funcionamiento de la empresa y fisiológico en el contrato. No hay un nuevo contrato al inicio de cada ciclo, sino que es natural. Por ponerles a ustedes un ejemplo, en Sevilla hay un parque temático de esto de disfrutar por tal y cual cosa. Este parque temático cierra justamente en esta fecha, la semana pasada cerró y se abre a principios de abril todos los años. Entonces está con plena actividad desde abril hasta noviembre y las personas están contratadas fijas desde abril hasta noviembre y tienen un periodo de inactividad que corresponde con que no haya actividad productiva. Un hotel que solamente abre en periodo de intenso flujo turístico y como esto, pues muchos otros supuestos que cabe imaginar. ¿Qué es lo que hace la reforma? Decir, bueno, pues usted, esta realidad puede ser mucho más amplia de lo que tradicionalmente ha sido el uso que se ha llevado a cabo hasta el momento presente. Y entonces dice, bueno, no solamente actividades estacionales, también de temporada, también intermitente, todo aquello que sea cíclico. Es verdad que hay algunos casos que empiezan a ser dudosos en la introducción de la ley. ¿Qué es lo que ha hecho la ley cuando dice que también a través de las contratas y subcontrata de obra y servicio se puede utilizar el fijo discontinuo? Porque algunos han pasado a defender que ahora lo que ha hecho la reforma es que el antiguo contrato para obra o servicio determinado se puede celebrar con un contrato fijo discontinuo. Sin embargo, la letra del precepto dice que tiene que tratarse de contratas previsibles y de actividad ordinaria de la empresa. ¿En qué está pensando? En el caso prototípico en el que está pensando es, usted tiene un fijo discontinuo que en vez de contratarlo directa y personalmente, lo hace porque efectúa una contrata mercantil. Yo todos los años tengo abierto la piscina de verano del hotel y se abre durante 5 meses al año. Tengo que tener un personal de mantenimiento y un personal de vigilancia. 2 posibilidades. Una, contrato un fijo discontinuo, el hotel lo contrata directamente, o me voy a una empresa especializada a la que le encargo el mantenimiento y la vigilancia del hotel, y esa empresa especializada contrata un fijo discontinuo porque es una actividad cíclica. Pero no más allá de esto.
algún caso reciente me ha consultado, bueno, ¿y no se podría utilizar esto, por ejemplo, en el sector de la construcción naval para las empresas auxiliares que a lo mejor le encargan la pintura del barco y la pintura, como es un mamotreto, pues supone un encargo por 2 años? No puedo utilizar el contrato por circunstancias de la producción porque tiene el tope de los 6 meses o del año. Pero a lo mejor después de ese barco viene otro barco, este era chino y ahora viene el ruso o viene el árabe y también le voy a usted encargar la contratación. Mi interpretación personal es no, para esto no sirve el fijo discontinuo, porque no es previsible. Puede que el chino venga, puede que no venga. Entonces, esto no es previsible. ¿Es actividad ordinaria de la empresa de construcción naval realizar esta tarea? Sí lo es, pero la previsibilidad nunca se puede garantizar. Y en esa medida, ¿qué pasa? Váyase a celebrar un contrato por tiempo definido, continuo, porque es que aquí no hay discontinuidad continuo, y cuando termine la pintura, pues despido objetivo con la indemnización de los 20 días por año de servicio. El último supuesto es el de las empresas de trabajo temporal, que los dejo para tratarlo inmediatamente a continuación. La regulación laboral se está convirtiendo cada vez en más complicada, y expresiones que antes era indiscutible, de blanco o negro, o yo tengo un trabajador fijo o yo tengo un trabajador temporal. Ahora, el legislador crea figuras que no es fácil, que no nos sentimos cómodos en esa dualidad, porque son zonas grises, son intermedias. Algunas le llaman indefinido, pero es más que discutible que sean indefinidos. Pero lo que sí está como trasfondo es algo que dice, yo no puedo realmente llegar a convertirlos en un fijo tradicional, pero intento aproximarlo para darle mayor estabilidad en el empleo a estos trabajadores. Ejemplos de esto. Ejemplo de esto lo tenemos. Por ejemplo, en el sector de la construcción, que se contempla un contrato de trabajo adscrito a todas cuantas obras tenga esa empresa en una determinada provincia. Y entonces yo no puedo contratar a este trabajador temporalmente para cada una de las obras de la provincia, sino para todas cuantas obras haya, con lo cual le proporciono mayor estabilidad. ¿Es un contrato fijo? A mi juicio no, porque el fijo está adscrito a la empresa. Diferente es que en el sector de la construcción también puedan existir adscritos a la empresa y sean fijos de los antiguos de verdad. Todos los servicios administrativos de esa empresa de la construcción serán fijos de los tradicionales. Estos otros son una situación intermedia que, aunque no llegan a suponer situaciones de fijeza auténtica, pero proporcionan posibilidades de mayor continuidad en el empleo. Esto también se produce, no puedo entrar porque el tiempo no me lo permite, en la posibilidad que se le proporciona a las empresas de trabajo temporal de contratar fijos discontinuos, porque ahí no hay actividad cíclica. Ahí hay una intermitencia sui generis derivada de que yo lo voy destinando a distintas empresas usuarias, pero bien es cierto que con ese resultado de celebrar un solo contrato para este trabajador le proporciono mayor efectividad en la práctica de continuidad en el empleo. Y por último está también el ejemplo complejo de los llamados precisamente por la jurisprudencia indefinidos, no fijos dentro del empleo público. Termino con 2 asuntos, que son 2 retos que tenemos pendientes. Primer reto, el de la temporalidad en el empleo público. Ya les indiqué que con la reforma laboral del 21 hemos logrado una sustancial
reducción de la tasa de temporalidad para situarnos en niveles homologables a Europa del 14%. Pero que, sin embargo, en el empleo público esto no está sucediendo. Al contrario, tenemos cifras desmesuradas de temporalidad en el empleo público que alcanzan hasta el 30%. Con la situación un poco paradójica de decir, bueno, pero es que las actividades y los servicios que presta la administración pública y el sector público, por su propia naturaleza, suelen ser permanentes y estables en el tiempo. Yo de pronto no digo un servicio público se lo voy a prestar a usted durante 4 meses. No, si usted instaura un servicio público, pues será permanente. Si usted tiene la gestión de un cementerio, no va a decir, mire usted, aquí el cementerio se va a abrir durante 6 meses, ya veremos, seguro, dentro de 6 meses lo vamos a cerrar. ¿Y usted qué hacemos con los pobres muertos? Algo haremos, ¿no? Aunque tengamos que incinerarlos, ¿no? Permítame ustedes la broma un poco macabra. Eso es permanente y estable. Y como esto, pues la educación, la sanidad, la atención a la dependencia y un larguísimo etcétera. Entonces, ¿cómo es que tenemos tasas de temporalidad tan elevadas? Hay causas de raíz importantes. Hay de por medio en estos momentos un proceso de estabilización. Hay una aspiración de que la tasa de temporalidad en el empleo público se sitúe en el 8%. Pero ese proceso de estabilización, con absoluta seguridad, no va a desembocar ni de lejos en el 8%. Incluso ese procedimiento de estabilización lo que produce es explotamos un globo de temporalidad, los convertimos en indefinidos y ahora, como las causas de raíz del problema no se atajan, aparece un nuevo globo y otra vez empieza a crecer y tendremos tasas de temporalidad muy importantes en el empleo público. Por ello, hay que ir a una valoración de esas causas que son múltiples. Mire usted, ¿qué sucede? Pues mire usted, sucede que las administraciones no programan debidamente los procesos de reposición de su personal a resulta de las jubilaciones. Y de pronto, de la noche a la mañana se dice, ¡uy, que se nos han jubilado el 20%! ¿Y ahora qué hacemos? Interinos para cubrirlo mientras tanto. Que vamos a crecer un proceso de concurso de convocatoria que son lentos, mientras tanto, interinos a contratar. Vamos a ver que se nos ha dado de baja de pronto una persona porque ha tenido un hijo. En la empresa privada, bueno, pues la empresa privada utiliza instrumentos de flexibilidad interna, reparte el trabajo y la tarea. No, aquí contratamos un interino. Y entonces, bueno, pues los interinos aparecen como los enanos debajo de las piedras, ¿no? En el empleo público. Y muchas otras razones, pues esto hay que atajarlo bastante y probablemente el sistema que tenemos de reacción legal no es el adecuado, porque no funciona como revulsivo para atajar el problema. Lo que tienen los jueces es que a estas personas que prolongan indebidamente la situación de temporalidad, los califica como indefinidos, no fijos, que es un contrasentido. Mire usted, tradicionalmente nosotros hemos entendido que indefinido y fijo son sinónimos. Usted me dice que son indefinidos pero no fijos. ¿Esto cómo se come? Pues con una temporalidad oculta. Y esto, puede que tarde o temprano pues nos dé un coscorrón el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nos dice que estamos haciendo las cosas mal. Que nos dé un coscorrón después de ya unos cuantos que tenemos encima que nos ha dado. Y entonces tendremos que atajar esto. Y termino, el último reto. El objetivo inmediato logrado es el de reducir la tasa de temporalidad. Pero ¿yo para qué reduzco la tasa de temporalidad? Obviamente, inmediatamente para tener más contratos por tiempo indefinido que dan más garantía al trabajador en todos estos términos que yo he dicho, de posibilidad de reclamar, de ejercicio de actividad sindical, de tener igualdad retributiva, etcétera, etcétera. Pero el objetivo último con el contrato indefinido es proporcionar a ese trabajador mayor estabilidad en el empleo. Es decir, dicho de otro modo, que su vinculación a la empresa dure más tiempo. Porque
No es lo mismo estabilidad en el empleo que contrato por tiempo indefinido. Yo puedo tener contratos por tiempo indefinido, pero que duran muy poquito tiempo. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos unos niveles elevados de rotación laboral. Entonces, lo que comprobamos estadísticamente es que, a pesar de que ha bajado mucho la tasa de temporalidad, los niveles de rotación laboral casi que no se han alterado. Claro, como yo en alguna ocasión he dicho, la rotación laboral es como el colesterol. Claro, los viejos sabemos a qué se refiere esto. Vosotros que sois jóvenes, ni os hacéis un análisis de colesterol. Se dice siempre, hay colesterol del bueno y hay colesterol del malo. Pues también hay rotación de la buena y hay rotación de la mala. La rotación de la buena es la que fisiológicamente se produce porque un trabajador está prestando servicio en una empresa, recibe una oferta mejor y se va a otra empresa. Y este es un proceso natural que tenemos en muchos ámbitos. Y esta rotación no hay que denigrarla, sino que al contrario hay que favorecerla. Ahora bien, está el otro, el colesterol malo, que es la rotación que deriva de un funcionamiento de la actividad empresarial que crea la capacidad de producir bienes, pero por poco periodo de tiempo, prestación de servicio, pero por poco periodo de tiempo, de costumbre de consumo, que claro, pues mire usted, es que de pronto los chavales que antes se compraban este tipo de camisetas, este tipo de comercio, ahora dicen que no, que ahora se van a comprarlas a otro sitio, cambian los criterios de consumo y a mí se me viene abajo la actividad empresarial y el empleo que tengo creado. Entonces, hay muchos factores que son extrajurídicos que provocan esta rotación, pero también a veces tenemos de por medio los de carácter jurídico. Entonces, no podemos dejar de sorprendernos que, por ejemplo, en el último periodo en el que estamos creciendo mucho en empleo y de manera muy sólida, al mismo tiempo que estamos creciendo en empleo, todos los trimestres hay 900.000 personas, trabajadores, que salen del mercado de trabajo, que pierden su empleo. Entonces, la cifra es importante. Esta es la cifra que está en la rotación. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa y hasta qué punto hay algunos elementos de carácter jurídico que también están ahí necesitados de reflexión. A algunos le hemos dado respuesta, pero tenemos que estar vigilantes para que se mantengan. Por ejemplo, si es el cambio del ciclo económico el que provoca la rotación laboral, pues debemos apostar decididamente por lo que ya venimos apostando, que es por sustituir los despidos por colectivos por sistemas de ERTES que suponen que cortamos la rotación laboral. Ese trabajador está ahí en una situación de stand-by durante el momento de crisis de empleo que tiene la empresa, pero que se recupera posteriormente y no rota, y por tanto tiene garantía de continuidad de su mismo contrato con su misma antigüedad. Segundo lugar, se va a abrir un debate muy importante a partir de ahora en la nueva legislatura relativo a las indemnizaciones por despido, que tienen múltiples aristas, pero una de ellas puede ser el efecto en la rotación laboral, particularmente en contratos indefinidos de muy corta duración. Si yo tengo contratado a este trabajador como indefinido, pero es muy corta duración, como quiera que la indemnización se computa en función de la antigüedad del trabajador, la indemnización es muy pequeña. Luego, la resistencia del empresario a ver si yo puedo mantener a este trabajador, no, me cuesta muy poco trabajo, porque la indemnización va a ser muy pequeñita, entonces estoy incentivando la rotación laboral. Y a lo mejor tenemos que establecer una cuantía mínima absoluta de indemnización por despido con independencia de la antigüedad de un trabajador para cubrir estas situaciones de contratos de muy poca duración que rotan. Habría que ver si las situaciones grises que yo he mencionado, habría que analizarlo, no solamente producen este efecto de alargamiento de la duración del contrato, sino que a veces también pueden tener un efecto boomerang oculto de incremento de la rotación laboral. Y termino, y lo último que está por ver es hasta qué punto las empresas
en algunas ocasiones utilizan espuriamente el periodo de prueba con un contratado fijo, pero que prescinden de él al momento en el que termina el periodo de prueba, aunque el resultado del periodo de prueba haya sido satisfactorio. Pues nada, muchas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias. Yo creo que esa es la mía. Muchas gracias está bien. por... Tienes detrás también, perdón, que había justo aquí unos vale. Muchas gracias por la exposición, además por no limitarse, como habrán visto y habrán tenido ocasión de comprobar, no limitarnos a un ejercicio pues meramente descriptivo de la situación, sino con estas reflexiones finales, con esos retos y hacia dónde puede ir lo que inminentemente va a tener que afrontar el nuevo gobierno de nuestro país en materia laboral. Abrimos un tiempo para las intervenciones, si alguien quiere realizar alguna pregunta. Por favor. Tenemos micro, ¿verdad? Un segundito solo. ¿Sí? ¿Pueden pasar? ¿Se escucha? A ver, yo le quería preguntar a usted, ya que nos ha estado explicando un poco de la figura del fijo discontinuo y todo eso, si en su opinión personal, como experto en la materia, cree que la figura de fijo discontinuo puede ser una solución para acabar con la temporalidad o si cree que simplemente es una especie de parche que no termina como de paliar la situación, sino que es algo que está, por así decirlo, escondiendo el cadáver debajo de la alfombra. A ver. Pobres trabajadores temporales, las calificados de cadáver. La verdad es que, digamos, un trabajador fijo continuo tiene su vida mucho mejor resuelta que un trabajador fijo discontinuo, pero también el trabajador fijo discontinuo tiene la vida bastante mejor resuelta que el trabajador temporal a secas. Hay muchas variantes en este fenómeno del fijo discontinuo. El ejemplo que yo he puesto lo conozco relativamente bien porque acabo de ejercer la labor de presidente de la negociación del convenio colectivo de esta empresa. Entonces, en esta empresa, pues la situación se creó en el año 92, con motivo de la Expo de Sevilla. Cuando se cerró la Expo, se creó esto. En un momento determinado, esa empresa le fue fatal. Tan es así que en vez de Isla Mágica, todo el mundo le llamaba Isla Trágica, pero después remontó. ¿Qué te encuentras? Pues te encuentras trabajadores con 40 y muchos años que llevan trabajando desde que se puso en funcionamiento Isla Mágica. O sea, que esta gente tiene continuidad y su medio de vida natural lo tiene organizado en estos términos, acompañado con que los periodos de inactividad en muchas ocasiones vienen cubiertos con prestación por desempleo o vienen cubiertos con que se van a echar una manilla en un bar los fines de semana y así van capeando el temporal. O sea, tú le dices, ¿te querrías pasar a fijo continuo? Por supuesto que sí. ¿Esta empresa te lo puede ofrecer? No te lo puede ofrecer. Luego, la legislación no puede forzar las cosas. ¿Y por qué no te vas entonces? Porque no encuentro otra cosa que esto. Entonces, son situaciones que no son las óptimas, pero que son, digamos, una fórmula que da respuesta a una realidad de la economía española que es muy estacional y que hay una zona de Alicante donde hay mucha empresa de fabricación de juguetes. Y claro, pues nuestra cultura es que los juguetes para los niños son para las navidades y los cumpleaños y para descontar. Luego,
aunque todo el mundo cumple años a lo largo de todo el tiempo, pero la venta fuerte es por las Navidades. Entonces tú no puedes cambiar ahí las cosas, salvo que crees un sistema productivo diferente en el que prime lo que hoy en día se dice, empresas tecnológicas que estén conectadas con la innovación y que eso dé continuidad a lo largo de todo el año. Y que entonces seamos capaces de crear más empleo todavía en el ámbito del fijo continuo. Con todo y con eso, si nos vamos a las estadísticas, el porcentaje de fijos discontinuos existentes en nuestro mercado de trabajo no es muy grande, con lo cual no parece que se esté haciendo un uso fraudulento del fijo discontinuo. ¿Alguna otra pregunta? Damos por terminado, ¿verdad? Le damos las gracias al profesor Cruz Villalón. De hoy, pero sí quería aprovechar un minutito, si me lo permite, Antonio, para agradecer de forma singular a la profesora Carmen Esteves el esfuerzo y el empeño que ha tenido por sacar esta cátedra hacia adelante, que me consta que no es fácil, además en una materia que siempre pues, está en el centro de la discusión tanto por los ámbitos sociales como por los ámbitos empresariales, ¿no? Y no podía pasar de referirme a ella porque a tenor de lo visto creo que esto va en aumento y es un éxito en todo su esplendor en el ámbito de la universidad pública. Recordar también que hay una cátedra también en la Universidad de La Laguna, de la misma naturaleza que esta, y también está teniendo una respuesta muy en positivo. Antes de introducir y presentar al próximo ponente, ya en el anterior seminario creo que hubo una reflexión sobre esto, ¿no? Diferenciando lo que es el diálogo social de la negociación colectiva. Y además esta cátedra busca buscarle sentido crítico a las cosas, si no, no tendría, y permítame la redundancia, sentido, especialmente los acuerdos que se tienen que producir tanto en el diálogo social como en la negociación colectiva. Y lo digo a tenor también de que si bien el diálogo social en Canarias tiene bastante buena salud, no podemos decir lo mismo de la negociación colectiva. Creo que esto es importante que se sepa, porque si de aquí estoy seguro va a haber un alto porcentaje de personas que se van a dedicar profesionalmente al ámbito de las relaciones laborales, posiblemente muchos de los conflictos se los vayan a encontrar porque la negociación colectiva precisamente en Canarias está tardando a tener una vitalidad y gozar de buena salud producto de la falta de acuerdos o de la suspensión, en muchos de los casos, de voluntad para poder sentarse a negociar convenios colectivos. Una vez dicho esto, voy a pasar a presentar al próximo ponente. El próximo ponente, catedrático también del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que tiene un currículo amplio, en el que no solo destacan muchísimas de sus publicaciones y la edición de libros, sino también el reconocimiento internacional por su trabajo en el ámbito de las relaciones laborales. Yo creo que el protagonista es él, me ha pedido que no sea extenso en su presentación y yo coincido en que sus palabras posiblemente va a ser el mejor referente que nos ponga en valor la experiencia que tiene en este ámbito. Él es Antonio Bailos Grau, espero haberlo dicho bien, y les dejo con él para finalmente, si tenemos tiempo, pues poder dedicarle unos minutos a las preguntas. Profesor. Perfecto. ¿No? Sí, bueno, muchas gracias y buenos días. Realmente, primero, mis primeras palabras, como es lógico, pues siempre tienen que ser de expresar mi gusto y mi contento, ¿no? Por estar aquí, por estar en esta universidad y, naturalmente, por estar en esta universidad bajo la invitación de mi querida compañera y amiga de hace tiempo, ¿no? De hace mucho tiempo, que es Carmen Esteves, ¿no? Y bueno, y además, bueno, pues
verdaderamente entusiasmado de estar ante, digamos, en esta mesa y sobre todo ante esta, como muy bien ha dicho Jesús Cruz, bueno, ante esta muy buena acogida, ¿no? Yo he calculado que hay 140 personas, porque esto tengo una vieja historia que siempre calculo. Me gusta ver cuánta gente viene. Por lo tanto, verdaderamente desde el punto de vista de la recepción, ¿no?, de esta cátedra de negociación colectiva y diálogo social, o de diálogo social y negociación colectiva, pues realmente es estupendo. Bueno, esto es una jornada maratoniana porque además ni siquiera, ¿no?, nos han dado un pequeño break para que las masas, en fin, estudiantiles se pudieran, en fin, ir y venir. Y entonces yo voy a intentar explicar un poco de antemano qué es lo que voy a intentar deciros, ¿no? El primer elemento es que, como yo tengo que hablar de la importancia del diálogo social en la reforma del marco normativo laboral, tendría que decir qué es el diálogo social, lo primero que yo me gustaría explicar, ¿no? La segunda cosa es para qué sirve el diálogo social. La tercera cuestión es, bueno, ¿cuál es el estatus de reconocimiento que tiene desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico el diálogo social? Y luego voy a intentar hacer una especie muy condensada de relato de cómo se manifiesta en la historia reciente de nuestro país el diálogo social, naturalmente centrándome en los últimos resultados, porque es lo que no, el proceso de reforma laboral del 21, pero también mirando un poco hacia el futuro, ¿no?, hacia lo que se abre a partir de ahora. Bueno, el primer elemento que me gustaría señalar es que con la idea o bajo la expresión diálogo social se habla de muchas cosas, ¿no? Tradicionalmente se puede hablar de diálogo social, puede implicar cualquier tipo de relación, de información, de consulta, con vistas a llegar a algún acuerdo, etcétera, entre empresarios y el sujeto colectivo que representa a los trabajadores. Y por lo tanto también se habla de diálogo social en la empresa, por ejemplo, ¿no?, como son, digamos, como una expresión que acoge a lo que pueden ser la información y la consulta, la negociación colectiva en la empresa, o naturalmente diálogo social se puede llegar a prácticamente hacer una especie de identidad de contenido y de sustancia con lo que es la negociación colectiva, entendiendo que la negociación colectiva es el diálogo social y es el diálogo social por excelencia que lleva a la regulación de las condiciones de trabajo. Bueno, yo, sin embargo, aquí vamos a hablar de diálogo social desde otra manera, ¿no? Diálogo social, fundamentalmente aquí, lo que pretende manifestar es otra historia, es la participación de los agentes sociales, de los sujetos que representan a empresas y trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales, la participación de esos sujetos en la construcción del marco normativo laboral, el marco normativo que rige o que de alguna manera abarca la regulación de las relaciones laborales. Eso es lo que a mí me parece más importante. Es decir, como un instrumento de participación en la política social, en la política, digamos, laboral del poder público, y a su vez como indicación, como la capacidad que tienen estos sujetos sociales de indicar cuáles son las reformas legislativas que se deben realizar en cada momento histórico ante cada coyuntura concreta, ¿no? Entonces eso lo que hace es que en las formas en las que se ha manifestado el diálogo social, pues la forma por excelencia es lo que se llamaría el tripartismo, es decir, se llamaría que en ese diálogo social participan tres, ¿no? Y aunque, como bien saben, pues todo el mundo, y vosotros más, supongo por vuestra juventud esplendorosa, tres no es buen número para la relación del afecto, sin embargo sí es buen número para la construcción del diálogo social, en donde es empresarios, asociaciones empresariales, sindicatos de trabajadores y poder público. Ese sería el elemento, digamos, los tres sujetos que pueden dar lugar, que hablan entre ellos, llegan a un acuerdo que es en el proceso de intercambio que da lugar al diálogo social. Pero también el diálogo social, dado que es un instrumento de apoyo, de impulso, de fortalecimiento a políticas sociales como tal, también puede realizarse simplemente por la relación a dos entre
empresarios, asociaciones empresariales y sindicatos de trabajadores. En ese sentido, ahí se solapa el diálogo social, es decir, las peticiones al gobierno elevadas por los agentes sociales para la modificación de determinados aspectos de la regulación laboral, o incluso la indicación, ahora veremos algunos supuestos, indicación de cuáles son en concreto las reformas a las que se debe ajustar el gobierno, se solapa con la idea de la negociación colectiva. Es decir, está muy unido diálogo social o entendido tal como propuesta de reforma y negociación colectiva como sostén o apoyo de esa política de reformas, ¿no? Esto es un poco más complicado, pero veréis que es bastante tradicional como tal, ¿no? Bueno, no es nada... ¿Cómo se reconoce? ¿Cuál es el estatus de reconocimiento jurídico del diálogo social? Pues hombre, el diálogo social, por ejemplo, vosotros que conocéis bien, ya conocéis las relaciones laborales y el derecho del trabajo, hay una institución que es una institución internacional, que es la Organización Internacional del Trabajo, que se basa fundamentalmente en el tripartismo. Es decir, en la idea de que gobiernos, empresariado y sindicatos y representantes de los trabajadores, por tanto, son capaces de dar lugar o de producir una norma, que es la norma internacional, que son los convenios de la OIT. Todos los convenios de la OIT son el resultado de ese tripartismo como tal. Y eso es un elemento que normalmente no lo tenemos en cuenta, pero que es muy llamativo, porque en definitiva es la manera de construir la norma internacional laboral por excelencia, es, digamos, el eje, digamos, la capacidad de estos tres sujetos de dar... En Europa, la Unión Europea, uno de los elementos fundamentales sobre los que se basan las políticas sociales, y luego hablaremos de cuál es el papel que ha tenido Europa en lo que es la salida de la crisis derivada de la pandemia, etcétera. Bueno, pues bien digo, el derecho europeo, la política social europea, se basa fundamentalmente en el diálogo social, se apoya en el diálogo social entre empresarios y sindicatos a partir del artículo 152 del Tratado de Funcionamiento, pero además incluso la propia idea de los acuerdos, de los convenios llamados los convenios colectivos europeos, la negociación colectiva europea, está basada en el acuerdo entre empresarios y sindicatos a los que el poder público, la Comisión, da eficacia a través de una norma. Por lo tanto, también ahí el acuerdo social, el diálogo social es decisivo como tal. Y en nuestra Constitución, bueno, nuestra Constitución no habla del diálogo social. Posiblemente en el año 78 diálogo social no se hablaba, no era el término. El término entonces era concertación social, ¿no? La concertación, que era la palabra de orden del momento. Pero la Constitución no lo dice, no habla expresamente de eso. Lo que pasa es que suministra los elementos de referencia indispensables para entender que el diálogo social forma parte del ADN del sistema de relaciones laborales español, del sistema democrático de relaciones laborales español. ¿Y cómo lo hace? Fundamentalmente a través de ese artículo, que es un artículo que muchas veces lo damos por supuesto, que es ese artículo 7 de nuestra Constitución, que está en el título preliminar, sin el cual, por otra parte, no se interpreta, no se puede entender el sistema democrático español sin el pluralismo social que se basa en la actuación y el reconocimiento de las asociaciones empresariales y los sindicatos representativos de los trabajadores en la determinación de los intereses económicos y sociales que les son propios. Esa idea básica, es decir, que estos dos sujetos son los que en definitiva construyen el interés económico y social digamos que define, ¿no?, el marco laboral en España, es un elemento central, unido naturalmente al reconocimiento de la libertad sindical, pero unido también al reconocimiento de la negociación colectiva. El diálogo social es una manifestación, dirá el Tribunal Constitucional, es una manifestación inespecífica de la negociación colectiva, que se caracteriza fundamentalmente por su informalidad y por su valor esencialmente político. Es decir, no es la negociación colectiva que el título tercero del Estatuto de los Trabajadores somete a un tipo de procedimiento determinado, que es el artículo 87, 88, 89, que tendréis que estudiar concienzudamente bajo la égida de la profesora Estevez. Bien, pero además de eso,
el diálogo social, por tanto, es un diálogo informal, no está sometido a ningún tipo de acto administrativo, no es un procedimiento administrativo, es pura informalidad. Y además el efecto que tiene no es un efecto, digamos, los efectos que tiene no son efectos jurídico-normativos, los efectos normativos los va a dar la ley o el decreto ley que lleve a cabo o que, digamos, que ejecute los acuerdos realizados en el seno del diálogo social. Pero el acuerdo social, el acuerdo derivado del diálogo social en sí mismo no tiene entidad normativa, no puede ser garantizado su ejecución ni su cumplimiento como tal. Tiene naturalmente un valor político fundamental, legitima políticamente desde el área de lo social, desde el espacio social, legitima las opciones de gobierno que se hayan llevado ahí. Y eso es un poco lo que a mí me parece interesante, digamos, como planteamiento general para abordar el tema del diálogo social. ¿Cómo en España el diálogo social, cómo se ha ido plasmando? Bueno, realmente entre nosotros el diálogo social, como digo, la concertación social, etcétera, tiene una larguísima tradición, ¿no? Tiene una larga tradición que inicia prácticamente con la Constitución y el desarrollo de la Constitución. Pero lo inicia en unas condiciones, digamos, que no son las de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque se inicia fundamentalmente el diálogo social entre nosotros, la concertación social entre nosotros, se inicia fundamentalmente desde una situación de división sindical. De división sindical muy fuerte entre las dos grandes centrales, que luego serían sindicatos, se les reconocería el carácter de la mayor representatividad, pero, digamos, entre UGT y comisiones obreras. Y a partir de el inicio de los primeros acuerdos que podríamos llamar de reforma, acuerdo entre empresarios y trabajadores para la reforma del marco normativo, son acuerdos entre un solo sindicato más representativo y la asociación empresarial. Y es digamos, da lugar, y además esos acuerdos, que son acuerdos bilaterales, se aposentan o se sostienen fundamentalmente sobre un texto, que es un texto que ordena y regula también la negociación colectiva, ¿no? Es decir, el estatuto que estamos viendo, el título tercero del Estatuto de los Trabajadores, tiene en su origen ese acuerdo fundamental, el ABI primero y el AMI después, entre UGT y COE. Bueno, me refiero porque ese inicio de la concertación social hace que desde el punto de vista del disidente, el acuerdo social sea siempre un acuerdo sometido a crítica. Es decir, hay una fuerte tendencia, en los años 80 en España, hay una fuerte, idea o una cierta cultura de la impugnación del acuerdo social, ¿no? Esto es un tema que también para vosotros es interesante. Cuando en el año, naturalmente, pensar cuál era el sistema, digamos, cuál era la situación política del momento, ¿no? La situación política del momento a partir del año 82 es gobiernos de mayoría absoluta del Partido Socialista, ¿no? Esto también es importante. Es decir, que contra lo que hoy vamos a ver a partir del 2015, en aquellos momentos el partido que gobernaba tenía la mayoría absoluta y por tanto tenía la capacidad legislativa para imponer las reformas que quisiera, ¿no? Esto es importante. Por lo tanto, el diálogo social funcionaba ahí como un elemento de legitimación, sobre todo como un elemento de legitimación social de las decisiones políticas como tal. En el año 84 hay un un muy relevante ejemplo de diálogo social tripartito, que se llamaba Acuerdo Económico y Social. Y ahí aparece lo que sería un poco la clave de bóveda del diálogo social de los años 80. Y aparece como una declaración de principios que hace el gobierno, indicando cuál va a ser el marco normativo futuro y cuáles son sus políticas sociales, y esa declaración de principios es aprobada por las otras dos partes firmantes. Luego hay una segunda parte que son las reformas en concretas a las que, digamos, una gran cantidad de reformas
institucionales que se van a realizar, a las que el gobierno se compromete como parte firmante, y una tercera parte es la estructura y, digamos, y desarrollo de la negociación colectiva, un sistema de negociación colectiva centralizado, digamos, coordinado desde el centro, desde el nivel estatal, que naturalmente va a acompañar y va a desarrollar lo que son estas reformas. Ese es un poco el modelo fundamental de esa concertación o de esa primera etapa del diálogo social, en donde naturalmente es una concertación, como veis, subordinada a la acción del gobierno. Es decir, la concertación funciona sobre todo como un acto de legitimación de las políticas, de legitimación social de las políticas del gobierno, que no necesitaba la legitimación política porque tenían la mayoría absoluta como tal, ¿no? Esto es un poco el primer elemento. El segundo punto que querría yo rápidamente señalar es que esta concertación, como veis, donde había una fuerte impugnación social, donde había digamos, un elemento de disenso, ¿no?, entre los sujetos posiblemente afectados por ella, resulta que va erosionándose y en un momento dado el poder público entiende que le basta la legitimación política y que no requiere la legitimación social que da el acuerdo social. Entonces, a partir de ese momento dice, bueno, vamos a ver, está muy bien que estéis aquí, ¿no?, pero yo no os necesito. Entonces, al no necesitaros, yo voy adelante, porque la legitimación política la tengo claramente, ¿no? Y entonces esto es lo que da lugar a una de las segundas características. Pese a ser un diálogo social o una concertación social, digamos, con estas características de subordinación a la acción política, etc., el hecho de que el poder público prescinda de la negociación con los interlocutores sociales, en concreto con los sindicatos, lleva consigo una reacción inmediata, la huelga general, la convocatoria de la huelga general, que en la época era un problema muy interesante desde el punto de vista jurídico, porque resulta que en nuestro Real Decreto Ley 4 de marzo de 77, resulta que declaraba que las huelgas iniciadas o sostenidas por motivos políticos o ajenas al interés profesional de los huelguistas eran huelgas ilegales. Y por lo tanto se planteó este tema. Naturalmente había ya una respuesta por parte de los propios interlocutores sociales, pero que luego el Tribunal Constitucional diría lo que ya conocéis todos, ¿no? Y es que una huelga política se entiende que es una huelga política ilegal si es ajena, si sus reivindicaciones son ajenas al interés de los trabajadores. Claro, evidentemente, una huelga general contra un plan de empleo juvenil, contra la congelación de los salarios, etcétera, etcétera, es una huelga que afecta directamente a los trabajadores. Por lo tanto, la idea de la huelga general como una huelga socioeconómica de respuesta a la negativa del gobierno a plantear la concertación social favoreció absolutamente la idea de que el diálogo social era casi un contenido, digamos, esencial, vamos a llamarle así, contenido esencial de la reforma laboral. Cualquier reforma laboral debería estar acompañado siempre de un proceso al menos de consulta y naturalmente también de negociación con los interlocutores sociales, fundamentalmente con los sindicatos de trabajadores. Muy rápidamente, pasando el tiempo y llegando a lo que para vosotros es la prehistoria, como es natural, la reforma posterior de 1994 tiene también esta idea, ¿no? Lleva consigo una huelga general, etc. Como consecuencia de esas reformas, en gran medida y del deterioro ya de alguna manera del periodo de gobierno, ¿no?, del Partido Socialista, se producen unas elecciones en donde gana en las elecciones el Partido Popular con mayoría relativa, no con mayoría absoluta como tal. Y entonces se produce un salto adelante en este tema. Son los interlocutores sociales, COE, CEPIME y UGT y Comisiones Obreras, los que llevan a una serie de acuerdos, 3 grandes acuerdos, con un cuarto que era el acuerdo de solución de conflictos, 3 grandes acuerdos que llevan al paroxismo, por así decirlo, la idea de
el autogobierno de las relaciones laborales por los interlocutores sociales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues el autogobierno de las relaciones laborales por parte de los interlocutores sociales lo que quiere señalar es que ellos, es decir, el acuerdo entre asociaciones empresariales y sindicatos más representativos es suficiente para indicar al poder público cuáles son las reglas que deben regir en materia, no solo en materia de negociación colectiva, sino también en materia de desarrollo legislativo como tal. Tanto es así que el acuerdo, el famoso Acuerdo de Estabilidad en el Empleo, que así se llama, que es un acuerdo que hacen COE, CEPIME y Comisiones Obreras y UGT, es el que luego, en un momento dado, ese acuerdo no tiene una referencia en un acuerdo tripartito con el gobierno del PP, sino que es el propio gobierno del PP el que luego lo recoge en un decreto ley. Pero recoge en el decreto de ley ese acuerdo a dos, ¿no? Por lo tanto, esto es un salto cualitativo en donde aparece una reivindicación del autogobierno colectivo de las relaciones laborales y, por tanto, la idea, una manifestación muy específica en España, de que la idea, digamos, la posibilidad de un acuerdo bilateral, directamente un acuerdo bilateral entre empresarios y sindicatos, directamente puede producir cambios legislativos, cambios de reforma, sin necesidad de que el poder público esté presente en este tema, ¿no? Bueno, luego, después de una serie de vicisitudes, llega la etapa más triste para el diálogo social, que es la gran crisis financiera que comienza en el 2008 en Estados Unidos y que nosotros, sobre todo, lo vivimos a partir de la crisis del euro del 2010, pero que inicia ya en el 2009 y que se prolonga prácticamente hacia el 2015. Es un momento de crisis económica, es un momento de crisis social, pero también es un momento de crisis política, de crisis política muy fuerte, en la medida en que, como recordaréis, sin duda, no recordaréis, pero da igual, pero yo lo cuento como si hubieseis vivido ese momento, pues, digamos, se quiebra el sistema de partidos español. El bipartidismo es un bipartidismo, el bipartidismo español hasta el año 2015 es un bipartidismo que está de alguna manera corregido por el apoyo a los gobiernos bien de centro-izquierda, bien de centro-derecha, por el apoyo de partidos nacionalistas, bien de Euskadi o bien de Cataluña, ¿no? Pero fundamental, digo, como un apoyo para conseguir las mayorías fundamentales. Bueno, pero al margen de esa cuestión, en el 2015 ese sistema, ese bipartidismo se rompe, desaparece. Pero lo que sí sucede es que antes, es decir, todo lo que es la época de la crisis, aparece una desvinculación de las reformas legislativas en materia laboral y de materia de seguridad social del mecanismo del diálogo social. Es decir, se desvincula claramente la reforma, la posibilidad de una reforma del marco institucional, de la necesidad de haber establecido consultas o simplemente, desde luego, un acuerdo, pero por lo menos consultas con los representantes de los sujetos sociales. La respuesta es siempre la misma, huelgas generales. En el 2012 hay 2 huelgas generales, una de ellas, la última, muy interesante, porque es el primer inicio o la primera experiencia hasta ahora que se haya hecho de una huelga general a nivel europeo, y por lo tanto también de una cierta relevancia, ¿no?, como tal, pero como bien conocéis, prácticamente hasta el año 2015 no hay hay un desencuentro grande entre lo que es el diálogo social y la reforma y la capacidad de reforma como tal. Bueno, una vez que, digamos, como he dicho, en el 2015 se produce esta alteración grande del sistema de partidos y, en definitiva, se complica más la cuestión, ¿no? Se complica el juego político, se complica, y el juego de lo social no llega a cuajar, ¿no? Entonces, esto realmente, digamos, la moción de censura contra Mariano Rajoy en el 2019 inaugura una nueva etapa que en principio también sufre ciertas turbulencias, dado que se realizan 2 elecciones consecutivas, hasta que en noviembre del 2019 se produce esta legislatura que lleva a un gobierno por vez primera en la historia española de coalición.
un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Y ahí se produce un cambio. No sabemos qué es lo que habría producido. Evidentemente se hablaba en los documentos de la época, se hablaba de la importancia del diálogo social, etcétera, etcétera, pero no sabemos qué hubiera producido si no hubiera irrumpido el COVID y, por tanto, la pandemia, ¿no? Y ahí es donde aparece un verdadero cambio de paradigma en la utilización del diálogo social como forma de producción de normas laborales y de seguridad social, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que esa es la etapa más prolífica del diálogo social como una fórmula de producción normativa, de legislación prenegociada. Voy a señalar simplemente los ítems, ¿no?, de este tipo de diálogo social. El primero y más conocido, que todos conocéis, que todos sabéis, seguro, es el ERTE, ¿no? La creación o la recreación del expediente de regulación temporal de empleo, en donde donde se produce un acuerdo fundamental entre empresarios, entre CEO, CEPIME y comisiones UGT, y se nuclea a través de un proceso de diálogo social tripartito en ni más ni menos que hasta 6 prórrogas, es decir, creación del ERTE y 6 prórrogas. Es decir, se llamaban acuerdos sociales de defensa del empleo como tal. Pero no solo eso, sino que hay otro tipo de circunstancias que se están dando. Pensar que hay 2 estados de alarma consecutivos, hay una situación verdaderamente, digamos, de crisis económica profundísima y de crisis, como todos, eso sí, recordáis, crisis sociales, ¿no?, de relación social, etcétera. Bueno, entonces ahí hay toda una serie de problemas que se van añadiendo a lo que podría ser el eje fundamental de cómo salir de esto, ¿no? Y uno de ellos es el de los trabajadores, al ser trabajadores de reparto al servicio de las plataformas digitales, los famosos riders, ¿no? Bueno, en donde hay una sentencia, hay una batalla judicial por ese tema, hay una sentencia del Tribunal Supremo, y esa sentencia del Tribunal Supremo, naturalmente, no imposibilita la repetición torpe de lo que es la no protección, la desprotección de este colectivo de trabajadores que viene a pensarse o calcularse en 16.000 trabajadores a juzgar digamos, las actas de infracción de la Inspección de Trabajo, etc. Bueno, entonces eso necesita una ley. Para esa ley se abre también una mesa de negociación con la COE y los sindicatos más representativos, y además una mesa de negociación complicada porque las grandes empresas de plataformas entienden que, digamos, el resultado de esa negociación no les gusta, no les conviene. Tanto es así que Globo se va de la COE como... Bueno, pero eso llega a un acuerdo y ese acuerdo se convierte en ley. El trabajo a distancia y el teletrabajo, que había sido un elemento fundamental, ¿no?, en la organización del trabajo durante la pandemia. Bueno, pues aparece también como un elemento, un espacio en donde se da el diálogo social y se llega a un acuerdo como tal, ¿no? Y, naturalmente, quiero señalar que este tipo de acuerdos tienen una peculiaridad, y es que mientras los acuerdos del diálogo social clásicos, lo que hacen los interlocutores sociales, incluso en esos acuerdos tripartitos, es indicarle al gobierno líneas de acción, pero el gobierno luego tiene que ejecutarlas a través de un texto legal. En esta ocasión, el diálogo social es muy completo. El diálogo social llega hasta la pactación concreta del texto normativo. Es decir, lo que se acuerda en el diálogo social, lo que se acuerda en la negociación de la ley Rider, o como muy bien ha señalado, y luego hablaremos, Jesús Cruz, lo que se acuerda en la reforma laboral, en el tema de la reforma laboral, es el texto de la ley. Y por lo tanto, justamente para que no haya luego ningún tipo de desacuerdo, o por lo menos, digamos, de algún tipo de desviación sobre lo pactado en este tema. Y esto es un tema muy curioso, ¿no?, porque en definitiva estamos en situaciones de legislación negociada, legislación directamente negociada por los interlocutores sociales. No como antes, una legislación que de alguna manera viene impulsada, orientada, dirigida. En este caso es
construida directamente por los interlocutores sociales. En algunas ocasiones ese diálogo social se intenta, pero se llega a acuerdos solamente con los sindicatos, como es en el caso de la igualdad retributiva o en el caso de las auditorías retributivas de los 2 decretos del año 20, o en el tema del salario mínimo, ¿no? Pero donde fundamentalmente aparece digamos, de manera virtuosa los efectos del diálogo social es en la negociación de la llamada componente 23 que Europa, a través del plan Next Generation, había obligado a todos los países a crear su plan nacional de recuperación y resiliencia. Es decir, a generar una serie de reformas a cambio de las cuales, naturalmente, reformas de recuperación económica, pero de recuperación económica que tuvieran en cuenta fundamentalmente la transición económica, la transición ecológica, la transición digital y la sostenibilidad social del país. Y a partir de ese momento, entonces, una componente, cada plan tenía toda una serie de componentes, la llamada componente 23 es la que hacía referencia a la reforma del marco institucional laboral. Esa reforma, ese diálogo grande, largo, que además tenía que acabar necesariamente en diciembre del 21, porque era el plazo que había fijado la Comisión, es lo que dio lugar al Real Decreto Ley 3221, en el cual hoy hemos visto su contenido estrella, porque nos lo ha explicado Jesús Cruz, pero además de eso, pues está todo, digamos, la incorporación de los ERTE y una importante e interesante reforma del tema de la negociación colectiva. Bueno, por lo tanto, este es el elemento central, digamos, o uno de los, por así decirlo, digamos, la perla, ¿no?, del diálogo social clásicamente establecido entre nosotros. Ajusta cuentas es un tema interesante porque hay siempre una relación hacia atrás, hay siempre una mirada hacia atrás. Esa reforma laboral del año 21 sustituye plenamente a la reforma laboral del año 2012 o no. Esto es un debate claro que evidentemente la respuesta es no. No sustituye entero, pero evidentemente, digamos, reconstruye, ¿no?, desde otros planteamientos, de otras coordenadas, un marco institucional que previsiblemente luego vaya a volver a ser reformado en el futuro como tal. Ahora hablaremos de ello, pero también quiero señalar que de alguna manera la reforma laboral era un objetivo pretendido o buscado también, o aconsejado al menos, por la Unión Europea, ¿no? Es decir, la Unión Europea entendía, y lo manifestó en varias comunicaciones y en varias resoluciones, pretendía que cualquier reforma del marco institucional de las relaciones laborales y de los sistemas de protección social llevaran consigo siempre el hecho fundamental del acuerdo entre los interlocutores sociales, ¿no? Eso era para la Unión Europea un requisito no, digamos, sine qua non, ¿no? No un requisito imprescindible, pero sí un requisito extremadamente aconsejable que, por otra parte, enervaba algunas de las objeciones que la propia Comisión Europea podía realizar frente a los planes de recuperación que tuviera cada país. En concreto, como podéis figuraros, hay siempre en la Unión Europea una cierta resistencia a entender que la ampliación de derechos de los trabajadores no tengan un contenido negativo en términos de empleo, ¿no? Esta es siempre la historia que evidentemente aparece sobre todo cada vez que se habla del salario mínimo, pero que en cualquier caso para la Unión Europea la ampliación de derechos sin merma, sin sacrificio de algún tipo de interés de los trabajadores puede tener consigo una retracción, ¿no?, de la economía como tal. Bueno, esto, como sabéis, pese a la cantidad de crisis que hemos tenido, pues de momento esto no se mantiene como tal, ¿no? Bueno, fundamentalmente, el diálogo social ha construido una legitimación social y una estabilidad normativa de la reforma. Pero, como es natural, tiene sus enemigos, ¿no? Tiene también sus impugnadores, de manera diferente.
Sus impugnadores son dos, o se basan en dos elementos. Uno es el cuestionamiento del requisito de la urgencia. Es decir, ¿cómo se hace el diálogo social? El diálogo social se hace. Llegamos a un acuerdo. Ese acuerdo, como digo, es un acuerdo además sobre un texto concreto, un texto legal determinado, y ese texto legal es luego pasado al Boletín Oficial del Estado como un decreto ley. Es decir, como una norma de extrema urgencia y necesidad que luego, un mes después, es convalidado por el Parlamento. Es decir, no queda fuera del control del Parlamento. El Parlamento convalida. Tanto es así que con la reforma laboral, pues por solo un voto, ¿no? Como bien sabéis, y por un cierto error, que es efectivamente y posiblemente un milagro de Papa Francisco que posiblemente interviniera en esa circunstancia. Pero bueno, no sabemos, ya lo canonizaremos en un momento, pero de momento pues no ha llegado. Bueno, lo que quiero decir es que la idea, ¿dónde está desde el punto de vista del cuestionamiento? ¿Dónde está el punto débil? El punto débil no está en decir, bueno, señores, lo que sucede es que aquí el Parlamento ha desaparecido, ¿no? El Parlamento, o por así decirlo, se ha suplantado la función legislativa de las Cortes Generales, sino que fundamentalmente el Gobierno ha empleado incorrectamente el artículo 86 de la Constitución. Es decir, ha empleado incorrectamente porque no hay urgencia. No hay requisito de urgencia y, por lo tanto, esta es un poco la primera. Y luego la otra es más política, y es decir, vamos a ver, ¿quién está haciendo la ley? ¿No? ¿Quién está haciendo la ley en estos momentos? ¿Quién ha reformado el Estatuto de los Trabajadores? No lo ha reformado el Parlamento. No lo ha reformado el Gobierno, lo ha reformado los empresarios, los sindicatos con el Gobierno. Y no lo ha reformado el Parlamento. Es decir, se niega la legitimidad democrática al acuerdo social. Este es el segundo, es un poco más fuerte ese argumento, este segundo argumento es un poco más de subido de tono, ¿no? Como tal. Bueno, el primer elemento, que es la legitimación democrática, pero me voy a avanzar ya como si fuera un esto, no por nada, sino porque ya la turra ya estoy dándola demasiado, ¿no? Pero bueno, tranquilidad, estoy, como dice aquel, no hay nada peor que diga, estoy ya terminando, lo peor. Cuando estoy lo peor, pues ya acaba, no, y sí, ¿cuándo viene este hombre? A ver cuándo acaba. Bueno, pero yo sí, voy a intentar acabar. Bueno, es decir, el primer elemento, la urgencia, ¿no? La extrema necesidad, la inexistencia. Yo creo que hoy hay ya algunos datos que nos permiten pensar que la actuación concreta a través del decreto ley de las medidas pactadas en el diálogo social entre empresarios y sindicatos no fueron inconstitucionales, o por decirlo de otra manera, no transgredieron la idea de la urgencia, ¿no? Como en la norma, ¿no? Hay una última sentencia, que es una sentencia muy interesante, que es una sentencia de 24 de octubre del 23 del Tribunal Constitucional, que examina el decreto ley 921, que es la ley Rider, que realmente, como bien sabéis, luego el Real Decreto Ley 921 se convalidó y se tramitó como proyecto de ley, por urgencia, por lo tanto, salió luego ya como una ley. Pero era muy importante ver qué era lo que decía el Tribunal Constitucional en este momento, dado que el proceso de diálogo social de la ley Rider fue muy largo. Fue extraordinariamente largo porque había una fuerte tensión, había grupos de presión muy importantes para evitar que se consiguiera la laboralización o por lo menos que se acotara de alguna manera en términos de voluntariedad la laboralidad o no de los riders, ¿no? Y entonces recordar que fue un proceso muy largo en donde prácticamente pasaron no me acuerdo, pero parece que son 6 o 7 meses, ¿no? Entre que se inició y que se llegó al acuerdo, ¿no? Y a su vez el acuerdo tardó en ser publicado en el boletín oficial. Por lo tanto, ahí era un poco... Bueno, ahí, sin embargo, esta sentencia yo creo que insiste en un hecho que todos queremos, ¿no? Que todos nos parece evidente, y es o al menos a mí me parece evidente, no sé si a todos, y es que una situación de irrupción de la pandemia
de situación de estado de alarma, de 2 estados de alarma consecutivos, la ruptura de la normalidad social era tan evidente que la situación de urgencia parecía casi, digamos, que se desprendía, ¿no? sin necesidad. Y luego, además, habla también de una idea muy clara, y es que estas 16.000 personas, posiblemente más, 16.000 personas cuya actuación en tiempos de confinamiento, en tiempos de pandemia, fue muy requerida, fue extremadamente requerida, eran personas que carecían de cualquier derecho. Carecían de protección ante el accidente de trabajo, carecían de salario mínimo, carecían de jornada máxima, etc. Por lo tanto, en ese sentido, digo, esa es un poco la peculiaridad del tema. Pero en esta sentencia habla también de la importancia de la concertación social tripartita, de la legislación prenegociada como un hecho, como un procedimiento singular de producción normativa que es especialmente idóneo para estas coyunturas de crisis y de urgencia como tal. Yo creo que ahí aparece como una, me parece a mí, ¿no?, que es la idea de una línea del Tribunal Constitucional que previsiblemente se continúe como tal. En el otro punto, la otra imputación, ¿no? No hay, digamos, que es la imputación de decir el acuerdo social, la capacidad que tienen los sujetos sociales de determinar los cambios normativos, los cambios del marco institucional, no es democrático. Eso es lo que... ¿Por qué? Porque no es democrático, porque es el Parlamento el que tiene que realizarlo. Bueno, yo creo que al margen de que el Parlamento tiene una capacidad, evidentemente, de control, sin duda, de este tema, pero además ignora lo que es la importancia, lo que tiene, la importancia que reviste el artículo 7 de nuestra Constitución, ¿no? Que no menos, digamos que está en el mismo título preliminar que el artículo 6. Es decir, el artículo 6 habla de esa democracia de partidos, que es la que tenemos nosotros, a través del sistema parlamentario y a través del artículo 23, pero el artículo 7 exige la democracia, exige el pluralismo social, el reconocimiento del pluralismo social y la determinación de lo económico y social como un elemento fundamental, privativo de esos sujetos, sin los cuales, vuelvo a decir, sin los cuales el sistema democrático no se puede reconocer. Es decir, el artículo 7 de nuestra Constitución tiene esta característica, es decir, el título preliminar es el que marca, digamos, lo que es el ADN de nuestro régimen democrático, y este es el tema. Bueno, bien, la consolidación de la reforma pactada se continúa a través de un acuerdo bilateral, que es el acuerdo, el quinto acuerdo sobre empleo y negociación colectiva, que se ha pactado ahora en el año 23 entre los dos sindicatos más representativos y las dos centrales, las dos confederaciones empresariales más representativas, en donde ahí, de nuevo, muestra un poco la relación siempre directa que tiene el diálogo social con la recepción del mismo en la negociación colectiva. Y ahora el problema es, ¿y ahora qué? ¿Qué sucederá, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Vamos a mantener la reforma, vamos a mantener el marco institucional inmodificado? ¿No? Es decir, ahora lo que sí conocemos es que hay un programa de gobierno con aspectos muy importantes de reforma laboral. Fundamentalmente, voy a señalar simplemente 3. El salario mínimo, es decir, el ascenso del salario mínimo, la reducción de jornada, que eso es un tema muy, muy importante, y el tercero, ya se ha aludido por Jesús Cruz, el despido, las indemnizaciones de despido. Por lo tanto, esos 3 elementos van a estar de nuevo, digamos, capturados por la lógica del diálogo social, o por el contrario va a ser evidentemente parece que las circunstancias son más, digamos, más difíciles o por lo menos auguran, ¿no?, una resistencia mayor, sobre todo por parte del empresariado, a llegar a acuerdos sobre ese tema. Pero, en cualquier caso, es evidente que dentro de la tradición de las prácticas democráticas, el diálogo social sigue teniendo un arraigo fortísimo, y además el propio programa de gobierno de este gobierno, que esperemos que se realice cuya investidura se realiza el miércoles o el jueves de esta semana, pues a su vez establece claramente el compromiso, ¿no?, de acudir al diálogo social como
método privilegiado de conformación de mayorías sociales que sustenten la acción del gobierno. Y nada más, excusadme mi largo tiempo utilizado, pero ya sabéis que cuando hablamos estamos tan contentos que nos generamos este río, ¿no?, de canción. Y muchas gracias de nuevo, Carmen, por permitirme estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Grau. Ahora abrimos un turno de preguntas. ¿Nadie se anima? No. Bueno, yo por terminar, yo creo que hay elementos en el marco, como bien ha dicho ambos profesores, futuros. Yo introducía dos elementos más, no solo la indemnización del despido, sino las causas del despido. Y el Partido Nacionalista Vasco ha introducido un elemento adicional, que es la prevalencia de los convenios sectoriales de ámbito autonómico sobre los convenios de ámbito estatal. Yo creo que son elementos, efectivamente, que deben ser abordados por el diálogo social. Creo que eso le da legitimidad, aunque los acuerdos no se produzcan en algunas de las materias, ¿no? Por lo tanto, esas son las dinámicas en las que vamos a entrar si todo, como está previsto, a lo largo de esta semana se configura un gobierno para poder debatir estos asuntos. Por lo tanto, estos seminarios van a tener mucho más recorrido, Carmen, y posiblemente con el tiempo podremos analizar más detenidamente el impacto que ha tenido la reforma laboral sobre la temporalidad y sobre los efectos de la temporalidad, la reducción de la temporalidad tanto en el ámbito del sector privado, esencialmente, como en el sector público. Si no hay más preguntas, pues nada, están todos. Pues muchísimas gracias.